El Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, una figura que ha mantenido un bajo perfil durante décadas, emerge con una revelación que sacude el mundo del narcotráfico. Las palabras de El Mayo, cuidadosamente escogidas, revelan detalles espeluznantes sobre la muerte de su mayor rival, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. ¿Qué pudo haber sucedido que incluso El Mayo, un hombre conocido por su silencio y discreción, decidiera hablar? Lo que se revela no es solo impactante, es absolutamente repugnante. Según las declaraciones que ahora circulan, El Mayo no solo confirmó la muerte de El Mencho, sino que reveló detalles inquietantes sobre los últimos momentos del líder del CJNG. Aunque las circunstancias exactas de su muerte aún están rodeadas de misterio, lo que ha salido a la luz es mucho más oscuro de lo que cualquiera podría haber imaginado. Al parecer, El Mencho no murió en un enfrentamiento directo con las autoridades ni fue asesinado por una facción rival, como muchos esperaban. En cambio, lo que El Mayo reveló apunta a una traición interna en el CJNG que terminó en la lenta y humillante caída del capo. El Mayo explicó que El Mencho fue traicionado por sus propios hombres, aquellos que juraron lealtad al líder del cártel. Se dice que, debilitado por problemas de salud que lo habían mantenido en las sombras durante los últimos meses, El Mencho fue envenenado lentamente por sus allegados más cercanos. El objetivo no era solo eliminarlo, sino también desmantelar el poder que había acumulado. Este envenenamiento, según las palabras de El Mayo, fue parte de un plan minucioso para que El Mencho sufriera una muerte lenta y dolorosa, mientras sus enemigos internos reorganizaban el CJNG a sus espaldas. Pero, ¿por qué es tan impactante esta revelación? El Mencho era conocido por su brutalidad y su control absoluto sobre el CJNG. Durante años, dominó el narcotráfico en México con mano de hierro, eliminando a cualquier rival o traidor sin piedad. La ironía de su propia muerte, causada por aquellos en los que más confiaba, muestra la cruda realidad del mundo del crimen organizado. Nadie es intocable. Incluso el hombre más poderoso del narcotráfico puede caer. Y a veces, la traición viene de donde menos se espera. El Mayo, en su mensaje, también insinuó que esta traición dentro del CJNG había sido orquestada por facciones externas que querían desestabilizar al cártel. Esto plantea una pregunta aún más grande. ¿Fue esta traición parte de un plan mayor para fracturar el cártel Jalisco Nueva Generación y redistribuir el poder entre otros cárteles o facciones criminales? Las palabras de El Mayo sugieren que no solo fue un ajuste de cuentas interno, sino que podría haber un juego más grande en marcha, con jugadores tanto dentro como fuera del CJNG moviendo las piezas para crear el caos. Lo que está claro es que la muerte de El Mencho, lejos de ser un alivio para las autoridades, ha abierto una caja de Pandora que podría desatar una ola de violencia y reestructuración en el narcotráfico mexicano. El CJNG, ahora sin su líder, se enfrenta a una crisis de liderazgo que podría fragmentar la organización y desencadenar una guerra interna por el control. Mientras tanto, los rivales, incluyendo a El Mayo y el cártel de Sinaloa, están observando de cerca, listos para capitalizar cualquier debilidad. Vamos a desglosar todas las implicaciones de lo que El Mayo Zambada ha revelado. Analizaremos cómo la muerte de El Mencho podría cambiar el equilibrio de poder en el narcotráfico mexicano, qué significa para el CJNG y cómo afecta a las otras organizaciones criminales que compiten por el control. ¿Estamos viendo el inicio del fin del cártel Jalisco Nueva Generación? ¿O su muerte solo será el comienzo de algo aún más violento? La historia detrás de la muerte de El Mencho y la revelación de El Mayo no comenzó de la nada.
Este tipo de traiciones y reacomodos en el poder son parte de la esencia misma del narcotráfico, pero lo que hace que este caso sea particularmente intrigante es la relación que existía entre estos dos gigantes del crimen. Para entender cómo llegamos a este punto, es fundamental explorar el contexto en el que ambos operaban y cómo sus historias se entrelazaron en una lucha de poder y supervivencia. Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, surgió como uno de los capos más temidos y violentos en el mundo del narcotráfico. Bajo su liderazgo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se consolidó como una fuerza imparable que competía directamente con el Cártel de Sinaloa, la organización que había dominado el tráfico de drogas en México durante décadas. Mientras el Chapo Guzmán lideraba Sinaloa con una mezcla de carisma y crueldad, el Mencho optó por la brutalidad pura. Su enfoque implacable para el control territorial, sus guerras contra otros cárteles y su capacidad para operar como una organización militarizada lo llevaron a la cima del crimen organizado. Por otro lado, Ismael El Mayo Zambada era conocido por ser más astuto y discreto. A diferencia de El Mencho o incluso El Chapo, El Mayo siempre prefirió operar desde las sombras. A lo largo de su carrera, había logrado sobrevivir a numerosas purgas y enfrentamientos dentro del cártel de Sinaloa, manteniéndose al margen de las capturas y evitando el protagonismo que tantos otros capos buscaron. Mientras El Mencho ascendía, El Mayo observaba, consciente de que el CJNG representaba una amenaza real para el imperio de Sinaloa. La relación entre estos dos capos fue siempre de tensión. El Mencho, con su estilo directo y violento, desafiaba las reglas del narcotráfico tradicional y su expansión no tenía límites. Había logrado establecer una red de contactos internacionales, controlando rutas hacia Estados Unidos, Europa e incluso Asia. El CJNG se había convertido en un monstruo que competía de igual a igual con el cártel de Sinaloa. Sin embargo, a medida que la salud de El Mencho comenzaba a deteriorarse, la lucha por el control dentro de su propio cártel se hizo evidente. Aquí es donde las piezas empezaron a moverse en su contra. El Mayo, siendo el estratega que es, vio una oportunidad. Poder del CJNG desde adentro, algo que beneficiaría enormemente al cártel de Sinaloa. Esta guerra silenciosa entre ambos cárteles ha sido una constante desde hace años, y la caída de El Mencho,
De confirmarse, representaría una victoria simbólica y estratégica para el Mayo y su cártel. Este tipo de traiciones no son inusuales en el mundo del narcotráfico, donde la lealtad se compra y se vende al mejor postor. Pero lo que hace que esta situación sea tan impactante es la forma en que ocurrió. El Mencho, un hombre conocido por su crueldad, fue traicionado de la manera más cruel posible, por aquellos que consideraba sus aliados más cercanos. Mientras tanto, el CJNG ahora enfrenta una encrucijada. Con su líder fuera de juego, el cártel está en una posición vulnerable. Las facciones internas podrían comenzar a disputarse el control, y esto podría llevar a una fragmentación de la organización, algo que rivales como el cártel de Sinaloa seguramente estarán esperando. Al mismo tiempo, las autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, están aumentando la presión, sabiendo que este es el momento de atacar mientras el CJNG está debilitado. Mantente atento, porque en los próximos minutos hablaremos de las posibles consecuencias que trajo la muerte de El Mencho y cómo los cárteles están preparándose para una nueva etapa en la guerra por el control del tráfico de drogas. El desenlace de toda esta situación gira en torno a las consecuencias inmediatas y a largo plazo que traerá la muerte de El Mencho para el CJNG, para el cártel de Sinaloa y para la estructura del narcotráfico en México en general. Con la revelación de El Mayo Zambada sobre la traición interna que llevó a la muerte de El Mencho, se marca el fin de una era, pero también el comienzo de una nueva fase en la guerra del narcotráfico. La muerte de un líder como El Mencho no es un simple cambio de mando dentro de una organización como el CJNG. Durante años, El Mencho lideró con mano de hierro, utilizando el miedo y la brutalidad para mantener el control de sus operaciones y sus territorios. Su liderazgo no era simplemente un cargo, sino el pilar sobre el cual descansaba toda la estructura del CJNG. Su muerte deja un vacío de poder que es difícil de llenar, y, como hemos visto en otros cárteles que han perdido a sus líderes, este vacío suele desencadenar una lucha interna entre las facciones que buscan tomar el control. En el CJNG, la situación no es diferente. Las facciones que antes seguían con lealtad ciega a El Mencho, ahora se encuentran en una posición donde tendrán que tomar decisiones. La traición que llevó a su muerte podría alimentar una guerra interna, en la que los principales lugartenientes del cártel se enfrenten por el liderazgo. La información revelada por El Mayo sugiere que la traición fue cuidadosamente planeada, lo que indica que ya hay figuras dentro del CJNG que estaban preparadas para tomar el control. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿quién logrará consolidar el poder? Si la fragmentación ocurre, el CJNG podría comenzar a desintegrarse en facciones más pequeñas que lucharán por el control de territorios y rutas de tráfico. Esto no solo debilitaría la organización, sino que abriría la puerta a que otros cárteles, como el de Sinaloa, se movilicen para tomar esos territorios estratégicos. Lo que antes era un cártel cohesionado y poderoso, podría convertirse en una serie de guerras internas y externas, lo que podría aumentar aún más la violencia en regiones ya afectadas por el narcotráfico. Con la caída de El Mencho, el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de El Mayo Zambada, podría estar en posición de aprovechar este momento de debilidad en su rival más poderoso. La revelación de El Mayo sobre la muerte de El Mencho no es solo una confirmación de la caída de un rival, sino un mensaje claro de que el cártel de Sinaloa sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. A lo largo de los años, el cártel de Sinaloa ha demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarse y sobrevivir. A pesar de la captura de El Chapo Guzmán y la persecución constante por parte de las autoridades, el cártel ha logrado mantener su estructura y seguir operando en niveles muy altos. Con El Mencho fuera del camino,
El Mayo y su cártel podrían expandir su influencia a los territorios que antes estaban controlados por el CJNG. Además, la astucia de El Mayo en orquestar o, al menos, capitalizar la traición dentro del CJNG lo coloca en una posición de ventaja estratégica. Su capacidad para mantener a Sinaloa unido, mientras sus rivales caen en la fragmentación y el caos, podría significar que el cártel de Sinaloa está en camino de recuperar su hegemonía en el narcotráfico mexicano. La muerte de El Mencho también tiene repercusiones a nivel internacional. El CJNG no solo operaba en México, sino que tenía una vasta red de contactos y operaciones en Estados Unidos, Europa y hasta Asia. Con su muerte, los socios internacionales del CJNG podrían comenzar a buscar nuevas alianzas, posiblemente con el cártel de Sinaloa u otros actores emergentes del narcotráfico. Las agencias internacionales, como la DEA, estarán observando de cerca los movimientos del CJNG tras la muerte de su líder. La fragmentación del cártel podría complicar aún más los esfuerzos por detener el tráfico de drogas, ya que los flujos de narcóticos podrían dispersarse entre diferentes facciones, cada una con sus propios métodos y contactos. Esto también podría provocar un aumento en la violencia en los países donde el CJNG tenía una fuerte presencia, ya que otras organizaciones criminales tratarán de tomar el control de esas rutas. Existen varios escenarios posibles en torno al futuro del CJNG y el narcotráfico en México tras la muerte de El Mencho. Primera fragmentación del CJNG. Como mencionamos antes, la muerte de El Mencho podría conducir a la desintegración del CJNG en facciones más pequeñas. Si esto ocurre, es probable que veamos un aumento en la violencia, ya que estas facciones lucharán entre sí y con otros cárteles por el control de territorios clave. Esto podría generar un caos similar al que ocurrió con la fragmentación de los Zetas o el cártel del Golfo. Segunda consolidación de un nuevo liderazgo. Existe la posibilidad de que un nuevo líder surja dentro del CJNG y logre consolidar el control de la organización. Si bien esto no evitaría la violencia, podría minimizar la fragmentación del cártel y permitir que el CJNG siga operando como una entidad poderosa. Sin embargo, esto dependerá de la habilidad de ese nuevo líder para ganarse la lealtad de los diferentes grupos dentro del CJNG. 3. La expansión del cártel de Sinaloa. Si el CJNG se debilita significativamente, el cártel de Sinaloa podría moverse rápidamente para tomar el control de los territorios y rutas que antes pertenecían al CJNG. Esto podría devolverle al cártel de Sinaloa el estatus de ser la organización más poderosa del narcotráfico en México y aumentar su influencia a nivel internacional. 4. Aumento de la violencia. Independientemente del desenlace, es casi seguro que veremos un aumento de la violencia en los próximos meses. La muerte de un líder de la magnitud de El Mencho no ocurre sin repercusiones, y tanto las facciones internas del CJNG como sus rivales externos intentarán capitalizar este momento de incertidumbre. Las autoridades mexicanas deberán estar preparadas para una escalada de los conflictos armados en varias regiones del país. La muerte de El Mencho marca el fin de una era para el narcotráfico en México. Durante años, su figura fue sinónimo de poder y violencia, y el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Su caída, revelada de manera impactante por su rival, el Mayo Zambada, no solo simboliza la fragilidad del poder en el mundo del crimen organizado, sino también el constante reacomodo de las fuerzas que operan en las sombras. Lo que queda claro es que el narcotráfico en México sigue siendo una guerra constante de lealtades traicionadas, de poder y de sobrevivencia. El vacío que deja El Mencho será difícil de llenar, pero lo que vendrá después promete ser igual de sangriento y devastador.
Este es el desenlace de una historia que aún sigue escribiéndose, y el impacto de esta revelación por parte de El Mayo cambiará el panorama del narcotráfico para siempre. Mantente atento, porque el mundo del crimen organizado no descansa, y lo que ocurra en los próximos meses definirá el futuro del narcotráfico en México y más allá. Con la caída de El Mencho, el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de El Mayo Zambada, podría estar en posición de aprovechar este momento de debilidad en su rival más poderoso. La revelación de El Mayo sobre la muerte de El Mencho no es solo una confirmación de la caída de un rival, sino un mensaje claro de que el cártel de Sinaloa sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. A lo largo de los años, el cártel de Sinaloa ha demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarse y sobrevivir. A pesar de la captura de El Chapo Guzmán y la persecución constante por parte de las autoridades, el cártel ha logrado mantener su estructura y seguir operando en niveles muy altos. Con El Mencho fuera del camino, El Mayo y su cártel podrían expandir su influencia a los territorios que antes estaban controlados por el CJNG. Además, la astucia de El Mayo en orquestar, o al menos capitalizar la traición dentro del CJNG, lo coloca en una posición de ventaja estratégica. Su capacidad para mantener a Sinaloa unido, mientras sus rivales caen en la fragmentación y el caos, podría significar que el cártel de Sinaloa está en camino de recuperar su hegemonía en el narcotráfico mexicano. La muerte de El Mencho también tiene repercusiones a nivel internacional. El CJNG no solo operaba en México, sino que tenía una vasta red de contactos y operaciones en Estados Unidos, Europa y hasta Asia. Con su muerte, los socios internacionales del CJNG podrían comenzar a buscar nuevas alianzas, posiblemente con el cártel de Sinaloa u otros actores emergentes del narcotráfico. Las agencias internacionales, como la DEA, estarán observando de cerca los movimientos del CJNG tras la muerte de su líder. La fragmentación del cártel podría complicar aún más los esfuerzos por detener el tráfico de drogas, ya que los flujos de narcóticos podrían dispersarse entre diferentes facciones, cada una con sus propios métodos y contactos. Esto también podría provocar un aumento en la violencia en los países donde el CJNG tenía una fuerte presencia, ya que otras organizaciones criminales tratarán de tomar el control de esas rutas. Existen varios escenarios posibles en torno al futuro del CJNG y el narcotráfico en México tras la muerte de El Mencho. En este video, hemos recorrido uno de los eventos más impactantes del narcotráfico reciente: la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. A lo largo del video, hemos explorado las revelaciones de El Mayo Zambada, quien destapó los detalles más oscuros detrás de la muerte de su mayor rival. Lo que inicialmente parecía una caída por problemas de salud, resultó ser algo mucho más siniestro: una traición orquestada desde dentro del propio CJNG. El Mayo reveló que El Mencho no murió en un enfrentamiento con las autoridades o en una disputa entre cárteles, sino que fue envenenado lentamente por sus propios hombres. Esta traición no solo eliminó al temido capo, sino que también desestabilizó al CJNG desde dentro, creando una fractura que ahora amenaza con desintegrar a la organización. Durante su liderazgo, El Mencho consolidó al CJNG como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, con operaciones internacionales que abarcan desde México hasta Asia y Europa. Pero con su muerte, el futuro del cártel es incierto. Lo más impactante de esta historia es cómo El Mayo, siempre el maestro de las estrategias, aprovechó la debilidad de El Mencho para facilitar, o al menos no intervenir, en la traición. Esto deja al CJNG en una posición extremadamente vulnerable, con facciones internas luchando por el control.
Mientras tanto, el Cártel de Sinaloa, bajo el mando de El Mayo, parece estar en una posición perfecta para capitalizar la caída de su rival y expandir su influencia en territorios que antes pertenecían al CJNG. Este video también nos ha mostrado cómo la traición es una constante en el mundo del narcotráfico y cómo las lealtades cambian en un instante cuando el poder está en juego. La muerte de El Mencho marca el final de una era, pero también podría desatar una ola de violencia aún mayor, ya que tanto las facciones internas del CJNG como los cárteles rivales intentarán ocupar el vacío de poder que ha dejado. Finalmente, esta revelación no solo afecta a México, sino que tiene implicaciones globales, ya que el CJNG había construido una red internacional de tráfico de drogas que ahora está en riesgo de desmoronarse. La incertidumbre sobre quién tomará el control del cártel y cómo responderán los otros grupos criminales plantea preguntas importantes sobre el futuro del narcotráfico en el país. El mundo del narcotráfico es una muestra de que el poder es efímero y las traiciones pueden surgir de cualquier rincón. La muerte de El Mencho marca el final de una era, pero también el comienzo de otra, posiblemente más violenta y caótica. Mientras tanto, El Mayo Zambada, una figura que ha sobrevivido a tantas purgas y enfrentamientos, sigue moviendo las piezas en el tablero, esperando el momento perfecto para consolidar su poder. ¿Qué significará todo esto para el futuro del narcotráfico en México? ¿Será este el fin del CJNG tal como lo conocemos, o veremos el surgimiento de un nuevo líder que reestructure la organización? Y, sobre todo, ¿qué papel jugará El Mayo en los próximos movimientos? El desenlace está lejos de ser claro, pero lo que es seguro es que el narcotráfico en México seguirá siendo una guerra interminable de poder, traición y supervivencia. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir informado sobre el oscuro mundo del crimen organizado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No olvides darle like a este video y activar la campanita para no perderte ninguna actualización de los eventos más impactantes del narcotráfico en México y el mundo. Nos vemos en el próximo video.